Listo. Entonces, para finalizar ecuaciones de primer orden, la parte de modelamiento, vamos a trabajar el día de hoy trayectorias ortogonales. Eso es lo que nos falta, ¿no? Ya vimos drenado de tanques. Entonces, ¿qué son trayectorias ortogonales? Vamos a definir trayectorias ortogonales. Entonces, para eso necesitamos dos curvas. Entonces, decimos que las curvas, bueno, las curvas G, que depende de X y Y, entonces voy a escribir una ecuación implícita, y H, que depende también de X y Y, igual a 0. Esas curvas son ortogonales sí, dos puntos, y cumplen dos condiciones. Entonces, la primera condición es que se tienen que intersecar. Tienen intersección no vacía o se intersecan. Interceptan o intersecan. Sí, ya sea en un punto, en dos puntos, en infinitos puntos. Y lo segundo es que en cada intersección sus rectas tangentes son ortogonales. Esa es la definición. Un dibujito ahí como para que quede mejor la idea. Entonces por aquí coloco una curva y por aquí voy a pintar la otra. Entonces en este caso sí, tienen un punto de intersección. Entonces en ese punto de intersección, si usted hace las rectas tangentes, tienen que ser perpendiculares. ¿Sí? Aquí podría estar con la curva G, y esta podría ser la curva H. Entonces para la curva G tenemos su recta tangente en el punto de intersección. ¿Sí? Esta recta tangente la voy a llamar, digamos, L1. Y para H, la recta tangente la vamos a llamar L2. Entonces aquí estamos diciendo que E y H son ortogonales. ¿Sí? Lo cual implica que la pendiente de L1, la voy a llamar M1, multiplicado por la pendiente de L2, ¿sí? Si son ortogonales, forman un ángulo 90, lo cual matemáticamente quiere decir que el producto de las pendientes es igual a -1.
Esa idea la vamos a tener ahorita, de ahí donde nace la ecuación diferencial. Esa igualación. Producto de pendientes igual a menos 1. Bueno, eso es para dos curvas, ¿no? Pero aquí no vamos a trabajar con dos curvas, vamos a trabajar es con familias de curvas. Entonces vamos a hablar de familias de trayectorias ortogonales. Vamos a decir dos familias de curvas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo genera usted una familia? Colocándole parámetros. Entonces, x, y con parámetro c sub 1 igual a 0. Y h con x, y, c sub 2 igual a 0. Son ortogonales. ¿Sí? Si las intersecciones entre las curvas de cada familia son ortogonales. Listo. Esas sí las que vamos a trabajar nosotros. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer el clásico, el más fácil de todos. Entonces podríamos tener una familia de círculos, todos con el mismo centro. ¿Sí? Esa familia podría ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. Entonces, esa familia es ortogonal a la familia de rectas que pasan por el origen. Esta familia la podríamos representar por y igual a mx. Bueno, son rectas con pendientes.
Entonces, la idea es que en cada corte, si usted hace las rectas tangentes, bueno, la recta tangente de una recta es la misma recta. Entonces, las rectas tangentes se forman ángulo de 90 cada corte. Esa sería la dinámica. Bueno, ahora, ¿qué queremos nosotros acá en esta parte? ¿Cuál es la dinámica aquí a trabajar? Dinámica, da una familia de curvas hallar otra familia ortogonal a la primera. Eso es lo que pretende. Bueno, ¿y cómo se logra solucionar el problema? La idea es que usted parte de G. ¿Sí? Si las familias son ortogonales, entonces cada vez que se corten, las rectas tangentes van a ser ortogonales. Y sabemos que las rectas son ortogonales si el producto de las pendientes es igual a -1. Entonces aquí es donde vamos a trabajar. ¿Usted cómo saca las pendientes de las rectas tangentes? La pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es derivar. Y sacamos la pendiente. Hallamos el dy de x. Entonces el dy de x, bueno, aquí podemos utilizar fórmulas de multivariable para hallar el dy de x. Entonces, en teoría, esto es igual a menos derivada parcial de g con respecto a x sobre derivada parcial de g con respecto a y. Y ahí está la pendiente. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es pendiente de recta tangente. Y sabemos que esa pendiente, a multiplicarla con la pendiente de h, nos tiene que dar -1. ¿Sí? O mejor dicho, el de y de x para h tiene que ser igual a menos el de y a -1 sobre el de y de x para g. Entonces, si eso se cumple, el producto de las pendientes da -1. Bueno, aquí como teóricamente hicimos la derivada, esto nos va quedando entonces -1 sobre dy de x, que es menos g parcial con respecto a x, parcial con respecto a y. Menos y menos se va, hacemos extremos y medios y esto simplemente nos da g de y sobre x. Bueno, derivadas parciales. Y lo que tenemos acá es que el de y de x para h es simplemente derivada parcial de g con respecto a y
sobre derivada parcial de g con respecto a x. Aquí lo que tenemos es la ecuación diferencial a solucionar. ¿Sí? Esa es la ecuación. Bueno, eso si utilizamos derivadas parciales. Voy a hacer un ejemplito. Toca traer un libro. Ya vengo. Bueno, acabo de cambiar de audífonos. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí, profe. Ahora sí, sí los escucho. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Lo bonito que tiene este tema es que puede salir cualquier ecuación diferencial, ¿no? O sea, una de variables separables, homogénea, lineal, exacta, bueno, lo que sea. Y los ejercicios, bueno, esto es fácil, dependiendo de la ecuación. Entonces, ejemplo, encuentre las trayectorias ortogonales de la familia y igual a x más c por a la menos x. Bueno, este ejercicio ya tiene algo de nivel. Ya les digo por qué. Bueno, entonces, primero, las curvas que nos la dieron, la forma en que dieron las curvas, nos la dieron de forma explícita, ¿no? Está despejada la y. Nosotros aquí la teoría que hicimos, la hicimos de forma implícita, por eso trabajamos con la forma de las derivadas parciales, ¿no? Aquí entonces podemos trabajar el ejercicio de dos formas. Entonces, primero, una forma es derivar de forma explícita. Voy a escribir aquí forma explícita. Entonces, si usted se da con la forma explícita, usted toma y igual a x más c a la menos x y lo primero que tiene que hacer es hallar el de y de x. ¿Sí? Vamos a construir la ecuación.
Entonces al derivar con respecto a x, esto nos daría 1 menos c e a la menos x. ¿Sí? Aquí nace un problema. El problema es que al derivar sobrevivió el parámetro. Entonces, vamos a construir una ecuación que tiene un parámetro. Y si usted resuelve una ecuación con un parámetro, pues al integrar va a aparecer la constante de integración, entonces usted lo que va a obtener en realidad es una familia de 2 parámetros. Y el objetivo era encontrar una familia de uno más. Bueno, ahorita miramos cómo solucionamos el problema. Bueno, estas son las derivadas de nuestra función original, ¿no? Yo quiero la derivada de la familia que queremos construir. Entonces, para la familia que queremos, esto sería menos 1 sobre el de yx. Esto nos daría menos 1 sobre 1 menos c y a la menos x. ¿Sí? Y ahí acabamos de construir la ecuación diferencial a resolver. Voy a factorizar abajo un signo. Profe, ¿podría subir un poco? Por favor, un momentico. No, hasta donde dice ejemplo. Hasta donde dice ejemplo. Ahí. Gracias. Listo. Bueno, y ahí se obtiene entonces la familia, ¿no? De forma explícita. Voy a obtener la misma familia trabajando de forma implícita. Va a llegar al mismo resultado, forma implícita. Que era la que habíamos colocado en la teoría. Desde la forma implícita, usted tiene su familia igual a y igual a x más c e a la menos x. Y toma esta ecuación y la vuelve implícita, ¿no? Pasa todo para un lado. ¿Sí? Y aquí tiene entonces su función g. Ahí ya puedo utilizar la fórmula que colocamos al final. Entonces, de y de x es igual, según la fórmula que escribimos, derivada parcial de g con respecto a y sobre derivada parcial de g con respecto a x. Derivada con respecto a y, eso nos da 1. Derivada con respecto a x, eso nos da menos 1 más c e a la menos x. ¿Sí? Y llegamos a la misma ecuación. Aquí simplemente cambiamos el orden. Entonces, de ambas formas puede trabajar uno, cualquiera de las dos. Derivadas parciales es más fácil, siempre. Y más directo, que aquí ya tenemos la fórmula. Bueno, ahora sí vamos a solucionarla. Voy a escribir nuevamente aquí la ecuación para empezar a trabajarla. De yx igual a 1 sobre c e a la menos x menos 1. Acá está nuestra ecuación. ¿Qué tipo de ecuación tenemos acá? Esta es de variables separables. Todo lo de la derecha puede decir que depende de x. Simplemente es pasar el de x y ya.
Bueno, y para hacer la integral del lado derecho, toca hacer lo siguiente. Se puede escribir como c e a la x menos 1. Y toca hacer esa resta. Y si uno hace extremos y medios, usted puede escribir como e a la x de x sobre c menos e a la x. Esa parte sí ya fácil de integrar. Entonces, integrando, integral de y, aquí si quiero escribir primero el símbolo de integral. Y esa integral se hace por sustitución simple, ¿no? U es igual a c menos e a la x. Entonces, du es menos e a la x de x. Entonces, el menos lo pasamos acá. Entonces, la integral se transforma en menos du sobre u. Entonces, nos queda menos logaritmo natural del valor absoluto de u. Bueno, más constante de integración. La podríamos llamar un c sub 2. Ok, la primera era un c nomás. Bueno, ya nos queda que y es igual a menos logaritmo natural de c menos e a la x. A esa se le voy a colocar un 1. Y ahí está la familia. Entonces el problema es que nos dio fue una familia biparamétrica. Bueno, eso en realidad el problema no debería ser. Dice, oiga, encontré una familia más grande de lo que yo quería. Mucho mejor, ¿no? Bueno, pero lo clásico es encontrar una familia uniparamétrica. Uno puede decir, ah, no, pues fácil. Podríamos decir entonces que C sub 2 vale 0, o 5, o 7. Le damos un valor fijo. Entonces nos queda en términos de C sub 1. ¿Sí? Esa es una opción. Bueno, voy a hacer lo clásico para obtener una familia uniparamétrica. Voy a escribir aquí forma clásica. Para obtener una familia uniparamétrica. Entonces lo clásico es lo siguiente. De la familia original, despeje la C. Que reemplace en la ecuación a solucionar. ¿Sí? Es decir, la familia que nos dieron fue x más c e a la menos x. ¿Sí? Entonces, esta forma tradicional, la clásica, no siempre se puede, ¿no? Porque no siempre usted puede despejar la c. Aquí está fácil de despejar. Y la ecuación a solucionar era de y de x igual, ¿cómo era la ecuación?
1 sobre C igual a menos X menos 1, ¿no? Entonces, lo primero es, de acá, despeje la C. Entonces, C sería igual a Y menos X. Pasamos la X al otro lado. Este señor pasa a dividir, o mejor dicho, a multiplicar con exponente positivo. ¿Sí? Y entonces, tome ese valor y reemplázalo en la ecuación. Nos queda dy de x igual a 1 sobre C. Aquí donde reemplazamos la C. Y aquí tenemos el valor de C. ¿Sí? Entonces nos queda C. Hay que multiplicarlo por a la menos X. Y un menos 1. Bueno, a la X con a la menos X se cancela. Y entonces tenemos una ecuación diferencial que no tiene parámetros. Entonces cuando usted la resuelva, va a tener una familia uniparamétrica. Resuelve esta ecuación. Ahora, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Esta ecuación en particular se resuelve. Esta puede resolver, por ejemplo, esta es transformable a variables separables. De variables separables no es porque aquí no se puede factorizar esto, señores. Pero usted sí puede tomar esta expresión lineal y llamarlo U. Entonces esta es transformable a variables separables. ¿Sí? Me parece que también es exacta. Muestra a ver. Si multiplicamos en cruz, y pasamos el de x al otro lado, entonces acá m vale menos 1, y este es el valor de n. Ah, no. No, no es exacta. De pronto es transformable a exacta por factor integrante. Bueno, pues por aquí no. Transformable a variables separables. Entonces aquí la podemos hacer. Entonces de y de x es de u de x más 1. Esto. Hacemos la resta. Nos queda 1 menos u sobre u. Y separamos.
La del lado izquierdo se puede hacer fácil. Bueno, eso se puede hacer con sustitución simple. O también puede hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a autorizar el menos de abajo. Y aquí arriba entonces resto 1 y sumo 1. Y esta integral es directa ya prácticamente. Acá no queda integrando menos u menos logaritmo natural de u menos 1, valor absoluto, igual a x más c. Le reemplazamos nuevamente, nos devolvemos, u es igual a y menos x menos 1. Este menos 1 lo podemos quitar porque la c lo absorbe. Bueno, pero aquí estaría la solución. Ahí tenemos la familia uniparamétrica. Eso utilizando transformable a variables separables. Así se ve la familia. Ya sabemos que en realidad la familia no es única porque en realidad no puedo tener familias de 2 parámetros. Esta es la forma clásica. Bueno, solo quería hacer un ejemplo, pero un ejemplo completico. Entonces, aquí también uno puede hacer ejercicios en donde al derivar el parámetro c desaparece. Entonces, más fácil aún. Queda listo para integrar y obtener una familia uniparamétrica. Bueno, esto es trayectorias ortogonales. Entonces, construir la ecuación es fácil. Y con eso finalizamos la parte de modelamiento para ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, voy a hacer una pausa de 2 minutos y ya vuelvo, muchachos. Bueno, entonces con esto finalizamos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y ahora sí, vamos a empezar entonces ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, para orden superior, vamos a ver algo de teoría, pero la teoría está restringida. Teoría para ecuaciones lineales. Porque en orden superior prácticamente vamos a trabajar lineales. Y solo al final, por ahí en una clasecita, en media clase, vemos algo de no lineales. Entonces casi todo lo que vamos a trabajar son ecuaciones diferenciales de orden superior lineales. ¿Sí? Entonces recordemos que una ecuación diferencial de orden superior lineal, una ecuación lineal, digamos de orden n, tiene la estructura a su n de x, n-ª derivada de y, más a su n menos 1 de x, derivada n menos 1 de y, más puntos suspensivos a su 1 de x, y', más a su 0 de x, y igual a gx.
Recordemos que los A se conocen como los coeficientes. ¿Sí? El término que está a la derecha, que está solito, es el término independiente. ¿Sí? Y de los coeficientes, el que acompaña en máxima potencia, se llama el coeficiente principal. Entonces, a la hora de hablar de soluciones, es importante el coeficiente principal. ¿Sí? Y también en la teoría es importante el término independiente. Bueno, esta es una ecuación diferencial lineal de orden n. Esa es la estructura, ¿no? Entonces, las derivadas van bajando y pueden estar acompañadas de términos que dependen solo de la variable independiente. Estas son las ecuaciones que vamos a empezar a resolver. Bueno, y la teoría que vamos a empezar a trabajar. Esa ecuación que escribimos le voy a dar una numeración. La voy a llamar ecuación 1. Entonces, 1 es una ecuación diferencial lineal de orden n. ¿Sí? Aquí lo bonito es que por lo general ya le dan la ecuación ya con ese orden. No toca hacer operaciones para identificar que es lineal. Entonces aquí se asume que es lineal siempre. Entonces, la teoría se basa primero en una pequeña definición. Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas. Entonces, definición. Vamos a decir que 1 es una ecuación diferencial lineal homogénea que se puede abreviar con EDLH. ¿Sí? Ojo aquí la palabra homogénea no es la misma que trabajamos en primer orden. Esto ya es totalmente diferente. Aquí la palabra homogénea se relaciona más a sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que un sistema de ecuación lineal se dice homogéneo si todas las ecuaciones están igualadas a cero. Entonces acá la ecuación 1 es homogénea si está igualado a cero. Es decir, el término independiente es la función nula. ¿Sí? Hay un cero. Y en caso contrario, pues se dice que es no homogénea. ¿Sí? Eso también se puede abreviar. Ecuación diferencial lineal no homogéneo. Bueno, ejemplito. Ok, no es necesario, pero... bueno, sí es necesario para definir algo. Entonces, por ejemplo, voy a escribir una ecuación de orden 3. Entonces podríamos tener, no sé, x tercera derivada de y menos seno de x segunda derivada de y más y
igual a seno x. Bueno, la otra cosa mejor, coseno. ¿Sí? Esta es una ecuación lineal, aquí están las derivadas de forma descendente, acompañadas de términos que dependen solo de x. ¿Ya? Y está igual a algo que es la función coseno. Entonces esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo acá. Voy a llamar primer ejemplo. Y el segundo lo voy a hacer muy similar. Pero ahora lo voy a igualar a e a la x. Entonces prácticamente la misma ecuación, ¿no? Lo que cambió fue el lado derecho. Voy a hacer otro. Muy similar a los anteriores. Y voy a hacer otro muy similar a los anteriores. Pero este sí igualaba a 0. Los tres primeros son no homogéneos y el cuarto es homogéneo. Bueno, ¿por qué escribirlos tan similar? Bueno, esto sirve para lo siguiente. Si usted quiere resolver la ecuación 1, si quiere resolver el 2 o si quiere resolver 3, tiene que resolver primero 4. ¿Sí? Podríamos decir que la ecuación 4 se generó de 1 o de 2 o de 3. Lo único que usted tiene que hacer es, de estas ecuaciones no homogéneas, es tomar el término independiente y borrarlo, poner un 0. Entonces, en este caso, podemos decir que 4 es la ecuación diferencial homogénea asociada a 1, o a 2, o a 3. Voy a escribir acá. En el ejemplo anterior, podemos decir que 4 se obtuvo de 1, 2 o 3 al anular el término independiente. ¿Sí? Y en ese caso, entonces decimos que 4 es la homogénea asociada a 1, 2 o 3. Y 3. Bueno, y a muchas más, ¿no? Porque aquí solo construí 3, pero podía haber construido más. En realidad esta es la homogénea asociada a infinitas ecuaciones no homogéneas. Bueno, entonces las homogéneas son muy importantes. La teoría que vamos a ver es para homogéneas.
Y para resolver las no homogéneas, en teoría usted necesita resolver primero esta. Voy a escribir aquí algo de teoría de las homogéneas. Homogénea. Bueno, ¿qué le puedo decir de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas? Bueno, lo que les puedo decir es que las soluciones ¿sí? O las familias de soluciones o la familia de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea forman un subespacio del espacio de funciones. ¿Sí? Con la operación de suma y multiplicación por escalar usuales. Bueno, ese es prácticamente el resultado más importante. Ese resultado lo escribí en forma de álgebra lineal, ¿no? La familia de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea forma un subespacio del espacio de funciones con las operaciones de suma y multiplicación por escalar. Entonces, si se acuerdan de subespacios, uno prueba que algo es un subespacio si cumple las dos propiedades de cerradura, ¿no? Entonces, si usted toma dos vectores y los suma, el resultado es un vector del mismo conjunto, ¿no? Y si lo multiplica por un escalar, el resultado vuelve a caer en el conjunto. ¿Sí? Entonces, de lo anterior, de acá, podemos sacar entonces lo siguiente, ¿no? Las propiedades de cerradura. Es decir, entonces, voy a escribir primero la ecuación diferencial de forma homogénea. A sub nx, n décima derivada de y, a sub n menos 1x, derivada de n menos 1, se tiene la ecuación homogénea. Y entonces se cumple que si y sub 1 y y sub 2 son soluciones, ¿sí? Entonces la suma también es solución. Esa es la propiedad clausurativa de la suma, ¿no? La suma de vectores da un nuevo vector. Esto aquí en ecuaciones diferenciales, aquí uno no suele nombrar que está trabajando con un espacio vectorial, ¿no? Entonces estos se nombra más bonito. Eso se le llama el principio de superposición. Pero en realidad es simplemente propiedad clausurativa de la suma.
Y no solo es con dos, ¿no? Con dos vectores, usted puede sumar n vectores, entonces usted lo puede generalizar. Bueno, antes de generalizarlo, entonces también podríamos tomar una de estas soluciones. Si y sub 1 es una solución, entonces C por y sub 1 con C que pertenece a los reales es también solución. Esa es la propiedad clausurativa de la multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces ahí están las dos propiedades clausurativas. Y usted lo puede generalizar un poquito. Entonces puede tomar n vectores, n escalares y hacer una combinación lineal. Digamos que hasta m. Entonces, si usted tiene m soluciones y m escalares, entonces la combinación de ellos también es solución. ¿Sí? Y lo bonito de hacer eso de combinaciones lineales es que usted lo que está haciendo es creando familias. Porque estas constantes usted en realidad las deja variables, o sea, las trabaja como parámetros. Entonces usted está creando acá una familia. Entonces, a partir de m soluciones particulares, usted está creando una familia de m parámetros. Bueno, por lo menos una familia a lo mucho de m parámetros. Familia de m o menos parámetros. Aquí uno dice, oiga, menos ¿por qué? Si yo veo exactamente m parámetros. Bueno, ya les voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ejemplo. No me voy a ir a una ecuación en particular, sino simplemente voy a suponer que tengo soluciones de una ecuación lineal homogénea. Entonces, supongamos que y sub 1 igual a x al cuadrado, y sub 2, ese sub 2 quedó raro, y sub 2 igual a x menos 1, y y sub 3, entonces vamos a hacer y sub 3 lo siguiente. Y sub 3 lo voy a construir a partir de y sub 2 y y sub 1. Y sub 3 va a ser y sub 1 menos 2 veces y sub 2. Es una combinación lineal de los anteriores. O sea, esto nos quedaría x al cuadrado menos 2 que multiplica x menos 1, que nos da x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces ahí tomé tres funciones en donde la tercera la generé a partir de las dos primeras. Vamos a suponer que esas son soluciones de una ecuación diferencial lineal.
homogénea. Entonces, según la teoría, a partir de soluciones particulares, crea familias. ¿Cómo? Haciendo la combinación. Entonces, al hacer la combinación, va a tener una nueva solución. Esta combinación nos daría C sub 1 por Y sub 1, que es X al cuadrado, más C sub 2 por Y sub 2, que es X menos 1, más C sub 3 por Y sub 3, que es X al cuadrado, menos 2X más 1. ¿Sí? Entonces, la dinámica es que este señor también es solución. Y usted podría pensar que usted lo que está haciendo es generando una familia de 3 parámetros, pero en realidad es una familia de 2 parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 2 parámetros? Si aparece el parámetro C sub 1, aparece el parámetro C sub 2 y aparece el parámetro C sub 3. Dice, no, eso es de 3 parámetros. Y uno dice, no, la tercera no importa, porque es que la tercera se generó, se creó a partir de las 2 primeras. ¿Sí? Entonces vamos a hacer operaciones y mira que no es necesario escribir el C sub 3. ¿Sí? A este lo voy a llamar un Y sub 4. Entonces, ¿quién es Y sub 4? Vamos a hacer operaciones. Y sub 4 es C sub 1X al cuadrado más, y vamos a distribuir C sub 2X menos C sub 2 más C sub 3X al cuadrado menos 2 veces C sub 3X más C sub 3. Y aquí podemos agrupar. Con X al cuadrado están estos señores. Con X está C sub 2 menos 2 veces C sub 3. Y términos constantes están menos C sub 2 más C sub 3. Eso dieron diferentes. Ah, es que aquí no era un más 1. Aquí era un más 2. Más 2. Más 2. Bueno, de acá los términos constantes, menos C sub 2 y 2 veces C sub 3. Agruparlos sacando factor común el menos. Listo. Y así nos quedó. Ahora, podríamos decir que C sub 1 más C sub 3 es una constante solita.
C sub 1. C sub 2 menos 2 veces C sub 3 es otro nuevo parámetro. C sub 2, el cual se vuelve a repetir aquí al final. En realidad no necesito 3 letras, con 2 me basta. ¿Sí? Entonces en realidad no era una familia de 3 parámetros, era una familia de 2. Estaba sobrando una letra. ¿Sí? Entonces usted puede crear familias paramétricas a partir de soluciones particulares. Entonces en este caso, podríamos decir que a partir de 3 soluciones particulares generamos una familia de 2 parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que aquí la tercera se generó a partir de las 2 primeras. O sea, este señor sobraba. ¿Sí? Y en álgebra lineal, decir que sobra quiere decir que es dependiente. Entonces, para que alguien no sobre, tiene que ser independiente. ¿Sí? Entonces, acá podemos sacar, estos ya son resultados de álgebra lineal. Si y sub 1, y sub 2, hasta y sub m son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea y son linealmente independientes, entonces su combinación a llamar y, que sería c sub 1, y sub 1, más c sub 2, y sub 2, más puntos suspensivos, c sub n, y sub n, es una familia, no, hasta m, ¿no? Y sub m. M paramétrica. De soluciones. ¿Sí? Entonces, con M soluciones particulares linealmente independientes, usted puede crear una familia de M parámetros. Entonces, entre más soluciones independientes tenga, mejor. Aquí es importante trabajar la dependencia y la independencia. ¿Sí? Y acá hay un resultado muy interesante. Tocar llamar la ecuación que tenemos por acá. A esta no leímos numeración, ¿no? Se la podríamos llamar ecuación 2. Es la homogénea que estamos trabajando. Vamos a hacer un resultado con 2. Hablar de las soluciones de 2. Y nos vamos a meter con el coeficiente principal. Bueno, si en 2 a su n de x es diferente Profe, de 0. ¿Sí, señor? una pregunta, ¿la grabación de esta clase la sube a alguna parte?
Sí, como siempre subo el enlace a Moodle. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, si en la ecuación 2 se tiene que el coeficiente principal es diferente de 0 en determinado intervalo y donde se esté trabajando, ¿sí? Donde I es el intervalo donde se trabaje, ¿sí? Se está trabajando en un intervalo. Entonces, si el coeficiente principal es diferente de 0 en I, en ese intervalo de trabajo, entonces, este es el resultado importante. El conjunto de soluciones de 2 forman un subespacio. Bueno, eso ya lo habíamos escrito anteriormente. ¿Sí? Eso no es nuevo. Lo único nuevo es que ahora le colocamos un intervalo. Pero en realidad lo importante es que no solo forman subespacio, sino forman subespacio de dimensión n. ¿Sí? Eso ya son otras palabras, de dimensión n. ¿Qué implica formar un subespacio de dimensión n? Pues lo que implica es que usted para generarlo, para crearlo, basta con tener n vectores linealmente independientes. Entonces, lo anterior implica que a partir de n soluciones particulares linealmente independientes, ¿sí? Llamémoslas y sub 1, y sub 2, hasta y sub n, podemos obtener, bueno, se tiene que su combinación es una solución, ¿no? Bueno, en realidad no va a ser solo una solución, vamos a escribir un poquito más. C sub 1, y sub 1, más C sub 2, y sub 2, más C sub n, y sub n, bueno, es una solución de n parámetros. Bueno, no voy a escribir una, sino es la solución. Y en este caso, general de 2. Entonces podemos hablar de solución general. ¿Por qué? Porque es que el conjunto de soluciones, cuando hablo del conjunto de soluciones, estoy hablando del conjunto de todas las soluciones. Y el conjunto de todas las soluciones se pueden generar a partir de estas combinaciones. Aquí estoy hablando de espacio generado. Y esta es la estructura del espacio generado. Entonces aquí al combinar estos señores que obtengo, cualquier solución. Entonces aquí están todas las soluciones. Entonces aquí lo importante es que cuando el coeficiente principal es diferente de 0, ¿sí? En el intervalo donde se esté trabajando,
y usted cuente con n soluciones particulares, entonces puede hablar de la solución general. ¿Sí? Siempre y cuando las soluciones sean linealmente independientes. Les voy a colocar aquí un ejemplito. Entonces, por ejemplo, podríamos tener x2' más 16x igual a 0. Esta es una ecuación que trabajamos al inicio del semestre. Y esta es una ecuación diferencial lineal, donde de orden 2, donde el coeficiente principal es 1. Y 1 es una función constante que siempre va a ser diferente de 0. Aquí podríamos trabajar en cualquier intervalo. Y para la ecuación diferencial lineal homogénea, se tiene que y sub 1 igual a coseno de 4t y y sub 2 igual a seno de 4t son soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, con cada solución podemos armar familias. Entonces, con y sub 1, que es coseno de 4t, podemos crear una familia uniparamétrica. ¿Sí? Y con y sub 2 podemos crear otra familia. Y al sumarlas, al combinarlas, podemos crear ahora una familia biparamétrica. ¿Sí? Entonces, como la ecuación es de orden 2, creamos una familia de 2 parámetros y el coeficiente principal es diferente de 0, esta familia biparamétrica en realidad resulta ser la solución general. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a esa solución general, ¿usted qué necesita? Pues encontrar dos soluciones particulares linealmente independientes. Eso es lo que vamos a hacer a la hora de resolver una ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces, si usted tiene una homogénea de orden, digamos, 7, ¿qué tiene que hacer? Pues búsquese 7 soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Las combina y va a tener una solución de 7 parámetros. Y si el coeficiente principal es diferente de 0, no solo tiene una familia de 7 parámetros, sino tiene la solución general. Eso es lo bonito de acá. Bueno, pero entonces lo que falta es hablar un poquito de dependencia e independencia, ¿no? Cómo determinar que las funciones son dependientes, cómo determinar que las funciones son independientes, y también hablar un poquito del teorema de existencia de unicidad. Pero eso lo vamos a dejar para la otra clase. Entonces queda pendiente, voy a escribir aquí para que luego no se me olvide. Bueno, ustedes me acuerdan de todas formas, ¿no? Entonces queda pendiente trabajar dependencia e independencia lineal. Y hablar del problema del valor inicial.
Bueno, independencia, vamos a hablar un poquito del brosquiano. Eso es lo que falta ahí. Bueno, aquí me dicen que si puedo subir estos apuntes al Moodle. Me queda más fácil subirlos al Teams. Porque aquí simplemente es generar y ya. Sí, la grabación luego la paso a YouTube y hago lo del enlace. Pero me imagino que eso lo haré el fin de semana, ¿no? Ahorita las energías no me dan para tanto. Bueno, vamos a dejar hasta